días, bienvenidos a Cuinar en Maite. Bueno, pues mira, ¿qué vamos a cocinar hoy? Vamos a cocinar un platito de arroz. Arroz con pulpo, que mis clientes me han dicho, está muy bueno, Maite, ese arroz, sale muy bueno. Yo digo, pues chica, vamos a probar a ver qué pasa. Pues vamos a comenzar a ver qué tal nos sale el arroz. Bueno, aquí tenemos los ingredientes que nos pide: cebolla y pimiento rojo, un poquito de tomate triturado, el pulpo, pimentón, aceite, arroz, un poquito de sal y agua. Aquí lo tenemos todo. Bueno, todas sabéis, vamos con la receta guiada, con la receta de Cookie Dough, ¿vale? Todas sabéis que cuando empezamos a cocinar, si yo ahora mismo quiero ver los ingredientes de la máquina, del arroz, ¿cómo lo puedo ver? Pinchamos aquí y vamos a los tres puntitos. ¿Veis? Vamos ahí, detalles de la receta, apretamos detalles de la receta y ya lo tenemos todo. Aquí tenemos todos los ingredientes. Yo me puedo leer todos los ingredientes que necesito para hacer el arroz. ¿Vale? Aquí lo tengo todo. Me vuelvo atrás y otra vez aquí el recordatorio y empezamos. Acordaros de estos tres puntitos. Aquí tenéis detalles de la receta, tenéis la báscula o cancelar la receta. Bien, vamos a empezar. Me pide 100 gramos de cebolla. Siguiente, los dientes de ajo. Y después me pide el pimentón rojo. Ya lo tengo todo. Siguiente, colocamos la tapa. Siguiente, y me dice 4 segundos a trocear. Estamos troceando el pimiento y la cebolla. Vamos a ver. Con 4 segundos. Mirad qué troceado se nos ha quedado. Se nos ha quedado un troceado grande. Tenéis que saber que con la Thermomix se puede trocear al 4 o al 5. Troceado más grande, troceado más pequeño. Vale. Reservamos. Siguiente. Ahora me pide el aceite. Hay que apretar tara. Colocamos la tapa. Siguiente. Pide 5 minutos, 120 grados, velocidad cuchara. Se nos está calentando el aceite. Bueno, pues ya tenemos el sofrito hecho y ahora me pide el pulpo. Pues le pongo el pulpo. Muy bien, me pide, ahora me va a sofreír el pulpo. Bueno, pues nada, ya tenemos el pulpo sofrito, 7 minutos, temperatura aroma, bueno, eso, mira, qué bien huele esto, el pulpo sofrito. Venga, y ahora me dice que le añada las verduras que había troceado. Bueno, este arroz es muy fácil de hacer. Y yo os animo a que hagáis arroces con la Thermomix porque salen muy buenos. Coloque el cubilete, ya lo tenemos, siguiente, bien. Ahora lo tenemos 5 minutitos más que rehogue con las verduras. ¡Listo! Hemos sofreído. Muy bien. Ahora me pide 100 gramos de tomate. De tomate, me dice en conserva, pero yo lo pongo casero, que lo tengo casero. Voy a poner así. Siguiente, una cucharadita de sal. Ponemos un poquito de sal. Una cucharadita de pimentón. Siguiente, una hojita de laurel. Siguiente, tapamos. Siguiente. Otra vez 5 minutos, otra vez se nos sofría un poquito más. Estamos esperando 5 minutos más. Bueno, nos quedan 17 segundos y ahora nos va a pedir el arroz ya. Entonces, yo lo que quiero que veáis es que ahora voy a pesar el arroz. Entonces,
La máquina la tengo en marcha, pero puedo pesar. Hago esto, me voy a la báscula, ¿vale? Y entonces peso el arroz. Bien. Yo lo que quería que vierais es que con la máquina en marcha también podemos utilizar el peso. Es decir, nos vamos a los 3 puntitos y en los 3 puntitos nos sale un menú donde nos sale la báscula. Siempre que tengamos una velocidad bajita, si tenemos una velocidad alta, la báscula no sirve, ¿vale? Bueno, pues nada, siguiente. Me pide 500 gramos de agua, voy a poner el agua, yo ya tengo el arroz pesado aquí. Ahora aprieto tara y le pongo 500 de agua. Siguiente. Colocamos la tapa. Siguiente. Vale, y ahora lo que está es que nos está calentando el agua para luego poner el arroz. Bueno, pues ya tenemos el caldo caliente y ahora vamos a poner el arroz. Nos pide, siguiente, 200 gramos de arroz, apretamos tara y le pongo el arroz, 200 gramos. Perfecto. Siguiente. Colocamos la tapa. Siguiente. Muy bien. 13 minutos. Con 13 minutos tenemos el arroz cocinado. Vamos a esperar 13 minutos. Bueno, pues nada. Ya tenemos el arroz cocinado. Nos está llamando. Bueno. ¿Qué pinta tiene esto más buena? ¿Qué pinta tiene más buena? Mirad qué arrocito hemos hecho. Mirad. Ahí tenéis un arrocito con pulpo. Arroz meloso con pulpo. Probarlo porque está muy bueno. Os animo a que hagáis arroces. Salen divinos los arroces. Normalmente por 100 gramos de arroz son 300 de agua. Luego ya depende a cada uno si le gusta un poquito más caldoso o menos caldoso. Pero las medidas son esas, más o menos. Venga, que paséis un buen verano. Nos vemos en el próximo vídeo. A pasarlo bien. Adiós. Y si os gusta, poned un me gusta. Venga.